1957. Nos encontramos en plena Guerra Fría. El ejército de los Estados Unidos desarrollaba sistemas de espionaje y de mejora de comunicaciones. Una de las mejoras que se estaban implementando era tender cables submarinos, pero los soviéticos los localizaban y los cortaban, obligando a los Estados Unidos a usar la ionosfera como único medio de comunicación fiable. Sin embargo, la ionosfera podría estar a merced de variaciones debido a la actividad solar y también era muy inestable. En 1958, el profesor Walter E. Morrow del Instituto Tecnológico de Massachusetts tuvo una increíble y atrevida idea. Nacía entonces el Proyecto Westford, Proyecto Agujas. Millones de agujas en el espacio. Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Bueno, la verdad es que es bien sabido que a los Estados Unidos, sobre todo hablando de la Guerra Fría, ¿no? De la época de la Guerra Fría, le gustaba bastante hacer cosas en alto secreto, ¿no? Y principalmente ocultarlas sin avisar. Una de estas cosas fue el proyecto Westford. El proyecto pretendía intentar evitar que la Unión Soviética saboteara sus comunicaciones. Definitivamente los cables submarinos eran fácilmente localizables, y la verdad es que de la ionosfera en ese momento no se podían fiar mucho, ya que era bastante inestable. Por tanto, se propusieron crear algo sin precedentes, ¿no? Algo increíble, y que fuera, efectivamente, en un principio, en alto secreto. Lo que crearon, o lo que pretendían crear en aquel momento, era una especie de antena inmensa que rodeara la Tierra. Para realizar eso, solo había una forma posible: rodear la Tierra, efectivamente, con millones de diminutas agujas, y así crear una región sobre la que hacer rebotar las señales de radio de forma segura. El proyecto se diseñó a finales de los años 50 y era bastante ambicioso. De hecho, proyectaba fabricar 500 millones de agujas de cobre que se lanzarían al espacio a una distancia más o menos de unos 3.500 o 3.800 kilómetros de altura. Las agujas tendrían el grosor de un pelo y una longitud de más o menos 1,78 centímetros. La verdad es que no esperaron mucho tiempo, ya que el primer intento fue en 1961, en concreto el 21 de octubre. Ese día lanzaron al espacio el satélite Westford 1, que fue, el encargado, ¿no?, de lanzar 480 millones de agujas de cobre a la alta atmósfera, al espacio. Pero fue curioso porque la dispersión de esas agujas falló, y las agujas lo que hacían era tender a concentrarse en grupos, haciendo que no cumplieran la función, es decir, se acumulaban en grumos, ¿no?, alrededor de la Tierra. Bueno, para que lo entendamos, no se dispersaron bien. Así pues, en definitiva, millones de alfileres diminutos, ¿no?, de esta, más o menos, longitud, quedaron, a fin de cuentas, flotando en el espacio para siempre. Pero bueno, Estados Unidos, como ya lo conocemos desde siempre, nunca se rinde, ¿no? Y en este caso tampoco se rindieron, y 2 años más tarde, en concreto en 1963, lo volvieron a intentar, enviando esta vez 125 millones de diminutas agujas de cobre que formaron un enorme anillo alrededor de la Tierra, como os estoy contando, a unos 3.500 o 3.800 kilómetros de altura. Esta vez se dispersaron bien y lograron un ancho de banda, ¿no?, de unos 120 kilobits por segundo. El problema esta vez es que, la dispersión de las agujas en el espacio con el tiempo se tiende como a dispersar, ¿no?, ya que no es una dispersión exacta, no es algo perfecto, no es una dispersión regular. Y lo cierto es que
bueno, es afectado por diferentes factores que son, la verdad, muy difíciles de tener en cuenta. Por esa razón, a los 5 meses del comienzo del proyecto, ya apenas había ancho de banda. Bueno, evidentemente el proyecto, como era de alto secreto, al principio pasó desapercibido, pero bueno, con el paso del tiempo ocurría algo curioso, y es que radioastrónomos de todo el mundo se dieron cuenta de algo. Sus comunicaciones se veían efectivamente afectadas y bueno, al final todo acabó en denuncias y filtraciones a los medios que al final acabaron saliendo a la luz. Al final todo esto llegó a oídos de Naciones Unidas, que al principio, es curioso, defendió el proyecto, alegando principalmente que las agujas al final caerían a la Tierra, ¿no? Por la fuerza de la gravedad de la Tierra, y al ocurrir esto, bueno, se desintegrarían en la atmósfera sin causar demasiados problemas. Pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta también de que se estaban equivocando, pues las agujas se lanzaron tan arriba que tardarían muchos años en caer y además eran millones de ellas. Al final ocurrió lo que era visto y el proyecto fue clausurado y Naciones Unidas en 1967 incluyó en el Tratado sobre el Espacio Exterior algo muy importante y que Estados Unidos debería tener en cuenta a partir de ese momento. Y es que a partir de ese momento, cuando tuvieran que hacer algo en secreto en el espacio, lo tendrían que avisar a la comunidad científica internacional. En fin, amigos, lo peor de este proyecto es que con el tiempo las agujas se han ido acumulando en esos grumos de los que estamos hablando. Formaron bolas alrededor de la Tierra que son bolas de cobre, que definitivamente tienen un efecto impredecible en las telecomunicaciones. Bolas de cobre, ¿no?, que se han quedado en el espacio, que ahora forman una gran parte, efectivamente, de esa peligrosa basura espacial que rodea la Tierra. En fin, amigos, nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo desconocido. Hasta la vista.